La Cour. Je vous prie. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je déclare ouverte l'audience publique sur le fond de l'affaire Palomo Sanchez et autres contre l'Espagne. L'affaire a été introduite devant la Cour le 13 juillet 2006 par 6 ressortissants espagnols, messieurs Juan Manuel Palomo Sanchez, Francisco Antonio Fernández Olmo, Agustín Álvarez Lesegui, Francisco José María Blanco Balbas, José Antonio Aguilera Jiménez et Francisco Beltrán Lafulla, en vertu de l'article 34 de la Convention. Elle a été attribuée à la 3e section de la Cour, conformément à l'article 52, paragraphe 1 du règlement de la Cour. Le 17 novembre 2009, une chambre de la 3e section a déclaré recevables les requêtes présentées par les 4 premiers requérants et irrecevables celles des requérants Aguilera Jiménez et Beltrán Lafulla. Le 8 décembre 2009, elle a rendu un arrêt sur le fond. Le 7 mars 2010, les requérants dont la requête avait été déclarée recevable ont demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, conformément à l'article 43 de la Convention, et cette demande a été acceptée par le Collège de la Grande Chambre le 10 mai 2010. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Irurzun Montoro. Les requérants sont représentés par Maître Garcia Quintero, avocat, assisté de M. Guruchari Saez, conseiller. Les requérants ne sont pas présents à l'audience. Je salue les comparants au nom de la Cour. Je salue également une délégation de juges et procureurs de différents pays du réseau européen d'information judiciaire, une délégation de la Cour suprême de Lettonie et une délégation de juges russes, tous en visite à la Cour européenne des droits de l'homme. Ayant consulté l'agent du gouvernement et les représentants des requérants, j'ai fixé ainsi l'ordre de parole. Nous entendrons successivement Maître Garcia Quintero pour les requérants, puis M. Irurzun Montoro pour le gouvernement. J'ai autorisé Maître Garcia Quintero à plaider en langue espagnole, les langues officielles de la Cour étant le français et l'anglais. La parole est à Maître Garcia Quintero. Mesdames, Messieurs, membres de la Cour européenne des droits de l'homme, je voudrais remercier le cours de m'exprimer en espagnol et particulièrement la sensibilité de cette Cour et eu dans ce cas admettant l'exception de la langue officielle pour la défense des droits de cette Cour protège lorsque ceux-ci ne sont pas suffisamment protégés ou partagés pour le système juridique du pays national. Señores, la demanda de renvoi tiene por fundamento expresar nuestra total y absoluta discrepancia con el modo en el que se resuelve el conflicto entre un derecho fundamental consagrado en el artículo 8 de la Convención o del Convenio y una libertad pública, la que viene a establecer el artículo 10 en cuanto a libertad de expresión, en el doble alcance de expresión de valores o de valoraciones o de criterios y de información a transmitir, tanto en sentido activo como pasivo, a recibir información, y la libertad pública, asimismo, a la asociación, concretamente
circunscritamente en este supuesto a la asociación sindical. Entendemos que no es menester hacer aquí una especial y prolija exposición en relación con la diferencia cualitativa entre los derechos fundamentales y las libertades públicas, el carácter metajurídico o prejurídico de los derechos fundamentales, su carácter positivo y el carácter eminentemente negativo y político y transjurídico de las libertades públicas, que vienen definidas en su libertad de hacer como aquellos aspectos en los que no puede ingerir el derecho de tercero, en que nadie tiene derecho a ponerle límite. Es cierto que este concepto de la libertad pública como una libertad inmoderada o una libertad absoluta viene conociendo una moderación, una delimitación perimetral, pero eso es excepcional. En el caso que nos ocupa, el conflicto parece plantearse o se plantea a la postre entre la libertad pública de la libertad de expresión en relación con las expresiones contenidas en el boletín sindical a que se hace continuo mérito tanto en el proceso que se ventila o se ventiló ante la jurisdicción nacional española como en la actual sesión y asimismo el derecho al honor de las personas aludidas en aquellos artículos. Derecho al honor que efectivamente aparece como un elemento de limitación o un elemento que viene a establecer una barrera no franqueable en el contexto del ejercicio de las libertades públicas, concretamente la libertad pública del artículo 10.1 del convenio, la libertad de expresión. El convenio en su número 2, es decir, en aquellas situaciones excepcionales o excepcionadoras al carácter expansivo e ilimitado de la libertad de expresión, establece como límite, entre otros, el buen nombre, los derechos de otro, la reputación. Entiéndese que los términos utilizados, tanto aquellos que se contienen básicamente en grafismos, cuanto otros que son texto, es decir, algunos precisados de una interpretación semiótica y otros estrictamente semiológica, vienen en comportar un atentado intolerable al derecho del artículo 8, al derecho a la fama, al honor, al buen nombre, a la reputación. Sería preciso entender y precisar ya que reputación es un concepto que ha de referirse necesariamente a la fama, es decir, a la consideración que otros han de tener de uno, al buen nombre, al honor. Este es un bien del que todos disponen por su condición de personas, son de esos derechos fundamentales, pero que algunos malbaratan, que algunos dilapidan. Cada uno ha de hacerse cargo de mantener su buen nombre, de merecer su reputación. Y este caso, esta circunstancia, es la que entra en juego en el doble alcance de la libertad de expresión. La libertad de expresión, decíamos, que tiene tanto una acepción de la libertad de opinar, es decir, de expresar criterios y valoraciones, desde luego criterios y valoraciones de las conductas de otros, cuanto la de informar. El ámbito en el que se produce la cuestión objeto de controversia es un boletín, es decir, es el vehículo
expresamente concebido tanto para poner de manifiesto la ideología o la estrategia o concepción sindical del sindicato que lo publica, cuanto para informar de hechos que tengan trascendencia en el ámbito sindical o laboral. Los artículos y dibujos de referencia continua hacen mérito a ambos aspectos, a los dos. Algunos, la portada y el artículo intitulado "Quien tiene el culo alquilado no caga cuando puede", son evidentemente valorativos, no informan. Valoran determinadas cuestiones o no. La portada, entraremos luego a una consideración más precisa. Bueno, es interpretable de modos distintos, pero el artículo contenido en la página 3, al que ya hemos hecho referencia, podrá expresarse en los términos groseros que se quieran. Pero es que es imposible, es una imposibilidad absoluta, diríamos que una imposibilidad ontológica, el que pueda entenderse como zaherido, menoscabado, lesionado el derecho al honor de otro, porque no tiene destinatario, es decir, no tiene un recipendiario directo, no se refiere a nadie en singular, sino que se refiere a determinadas actitudes que ya en la Biblia, en los textos neotestamentarios, tanto Lucas 16 como Mateo 6 referían en cuanto a la imposibilidad de tener dos señores. El artículo, un artículo de opinión, evidentemente, habla de la imposibilidad de conciliar el ser una persona de, en fin, la proximidad de la dirección de la empresa y a la vez defender los intereses de clase de los trabajadores, en una inteligencia de la sociedad de clases y de la incompatibilidad de intereses entre clases que no es ni propia de ese sindicato ni peculiar, atraviesa todo el discurso sindical desde Pellotier, desde mediados del siglo XIX. Habría aciertos de pluma, habilidades literarias que pudieran haber puesto, pues en fin, una cierta atemperación al uso desabrido de expresiones de dudoso acierto, en orden a la urbanidad o a las buenas costumbres, pero parece que no es conveniente al carácter de libertad pública fundante de la sociedad democrática. Los derechos naturales o los derechos fundamentales no tienen que ver con la dimensión política, pero el respeto de las libertades públicas, es decir, el alcance de las libertades públicas, es lo que define el grado de desarrollo de una sociedad democrática. Y bueno, pues decimos, yo estaba casi tentado a leer en la edición Príncipe el discurso de la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie, los términos de descalificación de las relaciones entre quienes soportan al tirano y el tirano son más crudos y más brutales, si se me permite la expresión, que los contenidos en este artículo. Es decir, no se puede estar por la libertad y ser un lacayo. Viene a decir Etienne de la Boétie. No se puede compatibilizar la condición de siervo y de hombre en el sentido de hombre libre, ¿no? Bien, hemos de juzgar el vigor de las libertades públicas por la habilidad de pluma. Es la utilización de términos chocantes o que expresan mala educación
un elemento enmarcable en el contenido de la limitación de aquellas libertades públicas, que es la necesidad social imperiosa, no la conveniencia, no la, en fin, mayor o menor adecuación, no, la necesidad social imperiosa de hacer claudicar aquel derecho que en sí nace con vocación de libertad expansiva. No parece, como decíamos, puesto en razón el que se entienda ultrapasado el razonable y en cualquier caso el legal uso de la libertad de expresión en el artículo al que estamos haciendo referencia, por el hecho de que las expresiones pudieran ser maleducadas. En cualquier caso, lo que nunca sería fundable sería en la lesión del derecho de otro. Porque para que exista la lesión del derecho de otro, y los derechos fundamentales son derechos subjetivos, tiene que existir ese otro, identificado o identificable. Si no hay ese otro lesionado, menoscabado en su derecho irrenunciable, su derecho fundamental, el que le constituye como ciudadano, el que es coherente con su dignidad de persona, si no existe ese otro, es imposible que nazca de ningún modo la necesidad de cortapisar, de ponerle límite al derecho a la libertad de expresión, o a la libertad de expresión como ley pública. Los otros dos, el grafismo de portada y el artículo de la contraportada, o de la segunda página más bien, sí tienen recipendiario, sí se refieren a alguien. Y son, sin embargo, absolutamente distintos. El primero es un dibujo, de mejor o peor, en fin, factura. No estamos juzgando la habilidad del dibujante, que utiliza deliberadamente aspectos chocantes propios de una portada, de una revista cíclica, mensual, de un pequeño grupo sindical nacido ad hoc en el contexto de lo que después veremos es una larga lucha laboral, sindical, larga y desigual. Y decíamos que aquellos grafismos están hechos con la deliberada intención de la ambigüedad propia de la crítica y propia de la ironía. No dicen en absoluto, como se leyó por el juez español, como reitera la tercera sección, no hay ninguna representación directa de un acto sexual. Supongo que se quería referir a una felación. No se ve, está tapado. Bueno, cada uno imagina que quienes se encuentran en posición genuflesa ante el director de personal sentado en su buró, en su mesa, tendrán una u otra intención, pero bien pudiera ser la de lamerle los pies implicadamente, que es también un modo singularmente sañudo de la dimisión de la propia dignidad. Hay dos expresiones que han sido objeto de valoración hasta aquí, y valoraciones con las que nosotros discrepamos. Además de aquella acerca de la interpretación del dibujo, es decir, qué se ve en donde no se ve, son dos expresiones. Una es la del liberado sindical o sindicalista profesional, lo trataremos después, y la otra es una frase hecha en castellano o en español. Y es, todo nos irá bien mientras no se nos acabe el chupe, pero es que chupe no significa solo succionar, no significa solo chupar, es su primera acepción, evidentemente. Pero es también
en los propios términos de no solo del actual diccionario, la 20ª edición de la Real Academia Española de la Lengua, sino ya en el Covarrubias del siglo XVI, expresión de aquello que se lucra de modo gratuito. Alguien dice, tengo un chupe fenomenal, en el sentido de gozo de una ganga, de una regalía, ¿sí? Cuando está hablando de no se nos acabe el chupe, quiere decir no se nos acabe, no el succionar el miembro del jefe de personal, sino no se nos acabe la bicoca, la regalía de percibir más allá de medio millón de pesetas, de 3.000 euros mensuales sin trabajar. Que ese es el tema. Y esto enlaza con el tema ya con el que vamos a concluir esta exposición, porque en definitiva nos hemos de remitir a la demanda de Rembois y a todos los escritos, incluida la memoria que han precedido a esta vista, a la cuestión del sindicato y de si estamos o no ante una doble violación del artículo 10 y del artículo 11 de la Convención, del convenio, por injerencia innecesaria. Que la cuestión suscitada entre las partes del litigio original, era una cuestión estrictamente sindical, no cabe la menor duda, absolutamente ninguna. No cabe duda porque la constitución del sindicato viene precedida de una larga, vigorosa y extenuante lucha, desigual sobre todo, porque estamos hablando de entre un pequeño grupo de trabajadores, repartidores y una empresa transnacional, la Donus Corporation, en la que se debate acerca de si esos trabajadores tienen o no la condición de tales, lo cual no es en absoluto baladí, porque como tales trabajadores tienen derecho, entre otras cosas, a fundar sindicatos, derecho que no existe para quien no es trabajador, podrá formar otras asociaciones patronales o profesionales, gremios, gildas, pero no sindicatos. 2, porque el derecho laboral comporta para el trabajador no solo el derecho a la estabilidad en el empleo, sino también el derecho a un sistema público de seguridad social, a una protección frente al desempleo, a las vacaciones retribuidas, a la limitación de jornada, a una política de prevención y de seguridad en el trabajo. Todos estos derechos básicos del derecho laboral, del derecho del trabajo, son absolutamente inaplicables o no exigibles en el ámbito de las relaciones comerciales. Y lo que se estaba discutiendo, y lo que se discutió durante años, con el final de que el Tribunal Supremo dio la razón a estos trabajadores, es que el contenido prestacional de la actividad realizada para esa empresa, con sometimiento a horario, jornada, órdenes directas de ejecución del trabajo, etcétera, constituía, en los términos del derecho interno español, y diríamos más, en los términos del derecho internacional del trabajo, los términos de la OIT, un contrato de trabajo. Y estos trabajadores lucharon durante años hasta conseguir, quiero decir, empezaron por los juzgados de trabajo, los tribunales superiores, el Tribunal Supremo, más de 6 años de pleitos para conseguir que se declarara que su relación era laboral y que por tanto les correspondían aquellos derechos a los que hemos hecho mérito. La empresa, como queda acreditado expresamente en las sentencias, por tanto no es una cuestión ahora controvertible, las sentencias dictadas en el procedimiento de despido, tan pronto tuvo conocimiento de que esos trabajadores habían vencido en aquel pleito, fomentó una asociación de vendedores, de proveedores mercantiles, que
financiaba directamente la empresa y de la que eran representantes, portavoces o voceros, los dos testigos a los que se hace referencia continua en el boletín, en el que se contienen los artículos y dibujos de continuo mérito. Estos se entregaron a la labor infame de presionar a sus compañeros para que renunciaran al contenido de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Sentencias que son irrenunciables en términos legales, pero lo mismo, pero lo consiguieron y solo restaron como trabajadores que no quisieron renunciar los 6 trabajadores despedidos. Y estos, a la vista de la presión a que eran sometidos, tanto por la empresa como por la denominada asociación, comité de repartidores autónomos, decían, se vieron en la petición de constituir un sindicato para obtener la cobertura legal de fomentar una cierta estructura de protección y, sobre todo, para intentar que los demás compañeros, en número de hasta 5.000 en España, según recoge la propia sentencia, y a sabiendas de que el asunto estaba resuelto en el Tribunal Supremo, también obtuvieran una sentencia de la misma naturaleza y pasaran a ser trabajadores por cuenta ajena, que era lo congruo o lo congruente con su actividad. La empresa, el señor Jesús García, por el nombre porque así aparece en el hecho 29 de la sentencia del procedimiento de despido dictado por el juzgado 17 de Barcelona, se dice que queda acreditado que pagó dinero a representantes autónomos de organizaciones de proveedores autónomos o mercantiles para que convencieran a los trabajadores que ya tenían o habían obtenido la sentencia de declaración de laboralidad y la renunciaran. Estamos ante una conducta digna. Los autores de estos hechos tenían alguna dignidad, algún buen nombre, alguna reputación que fuera atentable. O ellos habían atentado contra su propia dignidad. Ellos habían malbaratado su propia dignidad mediante estas acciones. La menoscaba el poner en público, el comunicar, el informar sobre estos hechos. O la han automenoscabado ellos, la han renunciado el derecho a su buen nombre, mediante esta acción de complotarse con la empresa para engañar a sus compañeros y privarles de derechos básicos y renunciables en el orden del contrato de trabajo. La respuesta parece ser clara. Quien ha atentado contra la dignidad, contra la fama y contra el buen nombre son los titulares de ese derecho, no quienes han ejercido la libertad pública de expresión y de asociación en su vertiente sindical. El representante de la alta parte contratante, de lo que aquí denominan Reino de España, o del Estado español o de España, voy a entender que no deliberadamente, confunde algunos términos que llevarán necesariamente a la equivocación. Desde luego, a él sí le han llevado a la equivocación. Los miembros de la asociación patronal, esta comité de representantes autónomos, de trabajadores autónomos, no son un sindicato. Por tanto, cuando se están refiriendo denostativamente en el boletín, tanto en el boletín como en los propios grafismos, sindicalistas profesionales, es un término absolutamente irónico. Cuando se está refiriendo a gente que no trabaja
y que cobra por hacer una labor de llevar a engaño, de inducir a los trabajadores a que obren contra sus propios derechos básicos y en los términos del derecho interno español irrenunciables, como es el derecho a la seguridad social, el derecho. Esos señores no son sindicalistas liberados, no son aquellos que realizan funciones sindicales. Estos señores son otra cosa. Y se les llama o se hace referencia a sindicalistas liberados no en los términos del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto los representantes de los sindicatos de mayor implantación tienen o no derecho a usar parte de su jornada laboral para realizar las funciones representativas sindicales. No, es que aquí no estamos ante eso, estamos ante un falso sindicato. Estamos ante un no sindicato. Estamos, en realidad, ante un antisindicato. Aquella asociación patronal. Y nosotros decimos, y con esto concluimos, que se equivoca absolutamente el alcance, en la interpretación del alcance de la palabra necesidad. En el contexto del número 2 del artículo 10 de la Convención. Dentro del ámbito del enjuiciamiento de la cuestión que nos trae aquí, se equivoca gravísimamente el Tribunal Constitucional Español. Habla de la innecesidad, de la grosería para ejercer el derecho a la libertad de expresión, para ejercer realmente la libertad pública de expresión en el doble alcance al que hemos hecho tantas veces referencia, de valoración y de información. Y no es ese el alcance de la necesidad. El juicio de necesidad no es sobre la posibilidad o no de utilizar expresiones chocantes, sino la necesidad o innecesidad de la injerencia en el ámbito de la libertad pública para hacerla claudicar como necesidad social imperiosa, en los términos precisamente del número 2 del artículo 10. Y esa necesidad no es la gratuidad o no del uso de términos chocantes, soeces o rudos. No es el juicio de necesidad sobre la utilización de esos términos el que importa, el que trasciende, con ese, además, alcance a hacer claudicar una libertad pública. Es la necesidad social imperiosa. ¿Dónde está razonada la necesidad que había de injerir en el derecho de la libre expresión? Y en último término, en el juicio de proporcionalidad. Pero ¿cómo puede concluirse que el ejercicio de aquella libertad, por más que pudiere o no, nosotros lo negamos, pero considerando los efectos polémicos o dialécticos que pudiera haber confrontado o lesionado el derecho al buen nombre de quien lo había dilapidado, pero bueno, el que tuviere, ¿cómo puede merecer el castigo más absolutamente radical, que es el despido sin indemnización ni preaviso de los que se reputan autores colectivos de la publicación de la revista, desde luego sin determinar rol alguno o participación diferenciada? A algo nos suena a los europeos estas cuestiones de las responsabilidades objetivas de carácter colectivo. En segundo lugar, algo nos suena como precedente de crímenes, ¿verdad? Y en segundo lugar, tendríamos que poner énfasis en que ese despido colectivo, que no aparece en ningún caso
como necesidad social imperiosa, pero tampoco como una respuesta equilibrada, comportó, en última instancia, la disolución del sindicato. Tiene la sala a su disposición el texto en castellano original, depositado ante la Administración Laboral en la constitución del sindicato, allá en el ya lejano año 2001. Su artículo segundo dice cuál es su ámbito funcional y geográfico. El ámbito funcional del sindicato es precisamente el de los trabajadores repartidores que fueran tenidos por trabajadores autónomos, es decir, por no trabajadores, por prestadores de servicios mercantiles, en su condición de trabajadores por cuenta ajena. Después de haber devastado la lista de más allá de 20 trabajadores que tenía una sentencia del Tribunal Supremo reconociendo la relación laboral, mediante el papel jugado por los aquí llamados testigos, como representantes de esa asociación patronal que iba obteniendo con lucro plurimensual. Maître García Quintero, permettez-moi de vous interrompre. Est-ce que je peux vous inviter à arriver à la conclusion de votre plaidoirie, s'il vous plaît? Sí. Monsieur le Président, c'est très breve. Voy a ser muy breve. Quiero decir, ya simple y llanamente, que en este juicio de proporción, evidentemente, la respuesta equilibrada, que no hubiera comportado la disolución del sindicato, pues el sindicato está constituido exclusivamente por esos trabajadores y para la defensa de esos trabajadores, y el despido de todos los trabajadores era igual o resultaba ser la declaración del sindicato, tenía su marco de respuesta coherente. Si se había de apreciar un uso desviado de la libertad de expresión, tenía su marco coherente de compensación en el ámbito del derecho a la réplica. Es decir, de obligar a estos trabajadores o a este boletín a incluir el derecho de réplica a las personas que habían sido aludidas de modo inconveniente para su fama o para su buen nombre. Pero no, desde luego, habilita en ningún caso el número 2 del artículo 10, la autotutela del supuesto perjudicado en su buen nombre o en su honor, y realizar la imposición de un castigo por parte directamente del supuesto perjudicado. Nada más, señores, sino solicitar en su momento una sentencia congruente con la demanda de Gamboa. Merci, maître. Maintenant, j'appelle pour le gouvernement Monsieur Irourzoun Montoro, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ne nuire pas à autrui. Ces vieilles paroles de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui sont aussi à l'esprit de notre Convention, et qui ont été repris explicitement dans l'article 10, ont permis la lutte contre l'absolutisme et pour la démocratie. L'affaire posée devant vous ce matin est à savoir si les 10 principes s'appliquent dans la lutte syndicale. La réponse à l'avis du gouvernement espagnol, évidemment, est oui. Tout d'abord, les faits. Il faut rappeler que nous sommes face à la décision de licenciement des requérants prise par une société privée dans laquelle les requérants travaillaient. Leur licenciement a été accordé en vertu de l'article 104, paragraphe 1 du statut des travailleurs, qui permet la résolution du contrat de travail à la demande de l'employeur. Selon ces dispositions, sont considérées comme une infraction des obligations des travailleurs les offenses orales ou physiques envers l'employeur ou les personnes travaillant dans l'entreprise. Dans l'espèce, comme on a été dit,
les requérants, tous membres de la direction d'un syndicat, ont diffusé un bulletin dans la société où ils travaillaient. Les 10 bulletins incluent des articles qui ont été considérés infamants et offensants par les juridictions espagnoles. Je reviendrai plus tard sur le contenu de ces articles et ces caricatures. Ces faits doivent être jugés par la Cour à la lumière du grief de violation de la liberté d'expression des requérants reconnu dans l'article 10 de la Convention. Néanmoins, je me permets de rappeler que le paragraphe 2 de cet article 10 dit que l'exercice de ces libertés peut être soumis à certaines sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Il n'y a pas de controverse, c'est évident, sur l'assistance d'une sanction et que cette sanction est prévue par la loi. Donc, je dois faire référence tout de suite à les autres paramètres de contrôle considérés par la Cour concernant l'application de l'article 10, paragraphe 2. La controverse concerne à la nécessité de la sanction pour la protection de la réputation d'autrui. La Cour a signalé à cet égard, dans l'affaire Lyndon, Oczakowski, Laurence et Julie contre la France, paragraphe 45, que la Cour n'a pas pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier, sur l'angle de l'article 10, les décisions qui l'ont rendues en vertu de les pouvoirs d'appréciation. Pourquoi on considérait les juridictions espagnoles les faits méritant des sanctions? Et de faire référence notamment à la décision de la Cour constitutionnelle espagnole. Le tribunal constitutionnel espagnol a dit que la liberté d'expression des requérants n'y avait pas été atteinte puisqu'il dépassait les limites de la liberté d'expression dans la mesure où les dessins et les expressions utilisées par les requérants étaient offensants et humiliants pour les personnes concernées et portaient atteinte à leur honneur et leur réputation. Pourquoi des expressions et des caricatures du bulletin ont été caractérisées comme infamantes? Tournons-nous vers les circonstances de l'espèce. Les requérants, travailleurs, membres du syndicat Nueva Alternativa Sable Area, ont diverses différences vis-à-vis son employeur, en une grande compagnie privée du secteur alimentaire. Ils ont divers litiges et il y a d'autres travailleurs qui ont déposé comme témoins devant la juridiction du travail. Qui sont ces autres travailleurs? Je ne vais pas faire une discussion théologique ou politique sur les conseils des syndicats. En tout cas, je peux dire, et je voudrais souligner, que M. Arévalo et M. Abad sont les présidents et les secrétaires du comité d'entreprise, organe de représentation des travailleurs dans les entreprises par mandat légal. C'est un fait qui est reconnu par les requérants en tant que, dans les bulletins, ils sont nommés comme les présidents et les secrétaires du comité d'entreprise. Ces personnes, comme je l'avais dit, ont déposé devant la juridiction du travail, contrairement aux intérêts des requérants. On est dans ce contexte où les requérants ont produit les bulletins et l'ont diffusé. Dans ce contexte de litige, de débat, peut-être que nous tous
pourront affecter un certain débat et même une discussion violente entre les différents acteurs. Nous pourrons encore affecter comme admissibles des expressions ne seulement critiques, sinon épatantes. Mais nous devrions reconnaître que dans ce débat, il y a aussi des limites. Ces limites ont été dépassées par les requérants. Pourquoi des autorités judiciaires espagnoles sont arrivées à cette conclusion? Je vais éviter toute intention suggestive et je vais utiliser le libellé de l'arrêt de la section 3e de la Cour pour faire référence à les contenus du bulletin. Les requérants, se peut lire, se sont exprimés par le biais des dessins et des articles publiés dans leur bulletin syndical, exposés dans les tableaux d'affichage mis à leur disposition par l'employeur. Les dessins publiés montraient une caricature du directeur des ressources humaines, G, assis derrière une table sur laquelle se trouvait une personne, les dos tournés et à quatre pattes, qui contemplait l'astreint et attendait le tour pour satisfaire le directeur, avec des bulles de dialogue suffisamment explicites. L'article est intitulé « Qui lut son cul ne chie pas quand il veut ». Je m'excuse. Voilà, dans cette caricature et dans cet article, les requérants ont parlé de vendre des services sexuels. Bon, dans l'Espagne, il y a des expressions très dures dans le débat syndical. Une de ces expressions peut-être est vendue au capital. Et j'imagine que dans d'autres États, il y aura des expressions similaires. Même que critique et superlative, cette expression était vendue à capital, font partie d'une certaine rhétorique syndicale pour faire référence à l'abandon de la lutte contre la patronale. Mais dans l'espèce, les requérants sont allés plus loin. On parlait de vendre des services sexuels. Et dans notre société européenne, n'est pas pareil la vente d'un service sexuel que d'autres services. Même si l'expression peut être rhétorique, jocande, elle est infamante. En plus, le propos a été illustré avec des caricatures de ses collègues donnant ce type de service à un directeur de la société. Et les personnes qui ont été caricaturisées sont identifiables. Nous ne parlons pas d'un excès verbal, non plus d'une critique excessive. Nous sommes face à une attaque directe à la réputation des personnes énoncées dans les bulletins syndicaux à travers des expressions et des images grossières et insultantes, et qui sont exprimées d'une manière gratuitement offensive. Encore, une seconde caricature montrait des représentants syndicaux ou des représentants légaux des travailleurs, comme vous voulez, avec un mouchoir au mode utilisé historiquement selon le cinéma dans les Far West. Ces caricatures illustrent un article sous le titre « Témoin de qui ?» du même, qui affirme que les représentants syndicaux, cités par ces noms de famille, gagnent leur vie en brandant les employés dans les tribunaux. Dans cet article, vous pourrez lire des autres expressions similaires. Ils volent avec une totale impunité, à tête découverte, et avec la confiance de celui qui se sent totalement intouchable. Les présidents et les secrétaires des représentants des travailleurs, textuels, accepteront de la même façon qu'un champ de gare de se rouler par terre et de faire des galipettes en achant d'un petit table de leur maître. Voilà. Je peux rappeler que par rapport à des expressions analogues à ces dernières, la Cour, dans l'arrêt Lindon, Ochakowski, Laurent et Julie contre la France, a considéré qu'ils ne sont pas protégés
par la liberté d'expression des expressions similaires relatives à un personnage public de la politique. Donc, d'autant plus manqueront de légitimation ces expressions voleurs relatives à des samples particuliers. En tout cas, pour évaluer des caricatures et des expressions du point de vue de l'article 10 de la Convention, nous devrons prendre en considération l'ensemble des circonstances concourantes dans les cas concrets. 1. C'est une attaque effectuée de manière méditée, par écrit et réfléchie, non lors d'un échange oral et spontané d'opinion. Les requérants ont eu des temps suffisants pour acquérir pleine conscience des conséquences qu'une telle façon d'exprimer la critique pouvait avoir pour la réputation d'autrui. Comme on l'a dit, l'arrêt de la section 3e, les dessins et les termes utilisés dans les bulletins ne constituaient pas une réaction instantanée et irréfléchie, ce qui est le propre des essais verbaux, mais qu'ils avaient été exprimés et publiés en toute sérénité et lucidité. 2. Dans l'espèce, toutes les personnes critiquées sont des personnes sans relevance publique, liées professionnellement à requérant, mais, j'insiste, ils ne sont pas personnes publiques. On doit rappeler que, comme a noté la Cour, l'ampleur, la portée de la critique admissible est moins vaste quand il s'agit de la critique adressée à un sample particulier que quand il est adressé contre des autorités ou des institutions publiques. A contrario sensu, entre autres, l'arrêt Dink contre la Turquie. 3. Il ne s'agit pas d'une opinion ou d'une évaluation ou d'une valorisation sur les questions d'intérêt général, contrairement à ce qui s'est produit dans l'affaire Fuentes Bobo contre l'Espagne. Au contraire, tout comme dans l'affaire Diego Nafria contre l'Espagne, les expressions utilisées par les requérants sont encadrées au sein d'un conflit strictement professionnel avec la société où ils travaillaient. Pourtant, en tenant en compte les propos litigieux et les éléments soulignés, nous considérons que l'appréciation des juridictions espagnoles respecte la jurisprudence de la Cour. Est-ce que ces conclusions doivent être différentes comme conséquence de la dimension syndicale de l'affaire? À notre avis, la jurisprudence de la Cour conduit à dire non. La Cour, dans l'arrêt Constantinescu contre la Roumanie, a dit que même si les contextes dans lesquels furent tenus les propos du requérant étaient un débat sur l'indépendance des syndicats, il y a des limites au droit à la liberté d'expression. Nonobstant le rôle particulier joué par les requérants en sa qualité de représentant d'un syndicat, l'intéressé devait réagir dans les limites fixées notamment dans l'intérêt de la protection de la réputation ou des droits d'autrui. La Cour, dans cet arrêt, a estimé qu'il était tout à fait loisible aux requérants de formuler ses critiques et de contribuer à une libre discussion publique sur les problèmes syndicaux sans employer les mots de lapidatory. Donc, les caricatures et les propos de l'espèce sont encore plus offensifs que les mots de lapidatory. Nous voudrions noter aussi qu'il n'existe pas dans l'espèce intérêt artistique qui donne une ampleur plus grande à la liberté d'expression des requérants. En ce qui concerne les caricatures, le cas de l'espèce présente des différences substantielles avec ce qui est résolu par la Cour dans l'arrêt Vereinigung Bildender Künstler contre Autriche. Dans cette affaire, les caricatures ou les images sont une expression de l'opinion publique à travers laquelle l'auteur, qui appartient au monde de l'art, fait la contribution à une opinion publique démocratique. Dans ce cas, nous parlons des personnages publics
du monde religieux et du monde politique. Dans l'espèce, par contre, nous parlons de l'image, des caricatures des personnes privées dans le contexte d'une compagnie privée. Ces éléments, expression artistique et caractère public politique de la victime ne sont pas dans le cas de l'espèce et par contre, ils sont dans la base de la conclusion à laquelle arrive la Cour dans l'arrêt Vereinigung Bildenden contre l'Austrie. Un autre élément qui mérite de réponse est ce qui concerne les débats sur la figure des délégués syndicaux libérés, même si nous parlons d'un syndicat ou non. Comme nous avons expliqué dans les paragraphes 13 à 16 de la mémoire, les membres du comité d'entreprise ont des droits syndicaux qui sont prévus dans la loi pour lesquels ils sont choisis au sein de l'entreprise dans des élections dans lesquelles prennent part seulement les travailleurs eux-mêmes. C'est-à-dire que le président et le secrétaire du comité de l'entreprise ont les droits qui ont été reconnus par la loi. Les représentants des requérants essayaient de donner une certaine vision des délégués syndicaux libérés, peut-être pour laisser réduire la portée de l'essai expressif des requérants. La critique aux délégués syndicaux libérés serait parfaitement possible à l'Espagne. Je peux dire encore qu'il s'est même mis à la mode à l'Espagne entre quelques courants idéologiques et chefs politiques. Mais le bulletin fait une autre chose. Il critique la manière dans laquelle déterminés représentants des travailleurs ont déclaré comme témoins dans les litiges qu'il a fait à titre particulier aux requérants. Le bulletin ne contient pas une critique sur la politique syndicale. Le bulletin est une réaction contre les personnes qui ont déposé comme témoins dans les litiges qui a fait à titre particulier aux requérants. En tout cas, ce qui a été sanctionné n'est pas la critique, mais les mots employés dans ces critiques. Les sanctions se font en attribuant ces comportements à des motifs malhonnêtes, les comparant avec la réalisation des faveurs sexuelles ou la condition des voleurs. Reste pour examiner la question relative à la proportionnalité de la sanction. En premier lieu, on doit considérer que nous ne sommes pas, dans ce cas, devant une ingérence consistante dans une sanction imposée par l'État, ni même dans sa qualité d'employeur. Au contraire, dans l'espèce, l'entreprise qui sanctionne au requérant est une société privée, en correspondant à l'État, à travers la juridiction du travail, concilier les droits et les intérêts en jeu avec une pleine observance de la Convention. Pour ces raisons, le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme se réfère, à notre avis, à la manière dans laquelle on menait à bien cette pondération, voire, mutatis mutandi, obs contre l'Allemagne par rapport à un licenciement d'un travailleur et la violation de l'article 8 de la Convention. Deuxièmement, ce même contexte, le cadre restreint d'une entreprise privée, aggrave les préjudices causés par les bulletins à la réputation des personnes concernées. Contrairement à ce qu'il se produit dans une expression de portée générale, dans ces cas, dans le cas de l'espèce, tous les potentiels récepteurs, qui sont les travailleurs de l'entreprise, de la communication, les bulletins, connaissent les personnes critiquées ou caricaturées et coexistent tous les jours avec eux.
Par conséquent, les sentiments d'offense que les personnes offensées ont à leur réputation et à leur image est susceptible de se répéter de manière quotidienne dans le très limité cadre de la relation de travail. Dans l'arrêt de Gonafría contre l'Espagne, la Cour considère que bien que le licenciement soit une conséquence grave pour la relation de travail du travailleur qui avait dépassé les limites du droit de critique, pour évaluer la proportionnalité de l'ingérence, on doit prendre en considération l'ensemble des circonstances concurrentes dans les cas concrets. L'arrêt de la section troisième considère la gravité de l'excès commis par les requérants pour conclure que le jugement de proportionnalité effectué par les tribunaux espagnols est conforme à la Convention. La Cour constate que, compte tenu des circonstances de l'espèce, les juridictions internes ont estimé que les dessins et certaines des affirmations contenues dans l'article du bulletin litigieux constituaient, de par leur gravité et leur ton, des attaques personnelles offensantes, outrancieuses et gratuites et nullement nécessaires à la légitime défense de leurs intérêts. Je passe tout de suite à faire référence à la violation alléguée de la liberté syndicale des requérants. À notre avis, les griefs concernant l'article 11 de la Convention manquent de contenu propre et doivent être examinés avec ceux relatifs à l'article 10. En réalité, les requérants n'allèguent pas une violation, ni même indirecte, de la liberté d'association. Au contraire, ils paraissent soutenir que les expressions qui sont la cause de la résolution du contrat de travail doivent être jugées dans le cadre de l'exercice par les requérants de leurs tâches de représentation syndicale. Toutefois, les droits de constituer un syndicat ou les droits d'affiliation à ces derniers n'ont pas été affectés par les décisions de l'employeur confirmées judiciairement. Les syndicats continuent à exister après le licenciement et les requérants suivent ou peuvent suivre être désaffiliés. À ce sujet, la Cour a noté que la liberté reconnue dans l'article 11 de la Convention implique des devoirs positifs de protection pour l'État, y compris ceux relatifs à la possibilité d'exprimer les opinions individuelles. Toutefois, elle a remarqué qu'il existerait seulement une violation de ces obligations positives de protection si on affecte le droit d'association soi-même. Arrêt Gustafsson contre la Suède. Les requérants n'ont pas établi que dans la décision de licenciement, il existe un but de représailles contre un certain syndicat face à d'autres. Par contre, les juridictions nationaux ont apprécié que les motifs de licenciement se trouvent dans le contenu du bulletin et non dans celui de l'affiliation. Et il a été suffisamment établi que la majorité des travailleurs de l'entreprise sont affiliés à l'un ou l'autre syndicat sans qu'il n'existe aucun comportement patronal antisyndical. Par conséquent, dans l'espèce, il n'y a aucune violation du droit à l'association syndicale reconnu dans l'article 11 de la Convention, mais uniquement une question relative à la portée et des limites de la liberté d'expression exercée par les représentants syndicaux qui doit être examinée par rapport à l'article 10 de la Convention. De plus, il n'est pas certain, comme les requérants prétendent, que l'arrêt de la section 3e ne tient pas compte la fonction de représentation syndicale qu'il exerce. La section 3e de la Cour se réfère explicitement à cet aspect quand la Cour note ce qui suit. Les membres d'un syndicat peuvent et doivent faire valoir devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. Si leurs idées, propositions et actions peuvent être accueillies avec faveur, elles peuvent aussi heurter, choquer ou inquiéter. Un syndicat n'ayant pas la possibilité d'exprimer
librement ses idées dans ce cadre serait autrement vidé de son contenu et son objectif. Par contre, l'arrêt rappelle que même dans ce cadre de la lutte ou la revendication syndicale, ces libertés comportent des devoirs et des responsabilités. Pour conclure, à l'avis du gouvernement espagnol, les juridictions nationales qui sont logées de l'examen de la Cour n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et sanctionnant le requérant, c'est-à-dire il n'existe ni violation de l'article 10, ni violation de l'article 11 de la Convention. Merci. Merci, Monsieur Hirouzun Montoro. Je vais demander maintenant à mes collègues membres de la Grande Chambre s'ils ont des questions qu'ils souhaiteraient poser aux parties. Madame la juge Caracas, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord une question pour le gouvernement, mais les requérants aussi peuvent répondre. J'aimerais savoir quelles sont les différences entre le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés et celui des travailleurs non salariés au sein de la société concernée. Est-ce qu'il y a une différence de salaire en plus concernant ces deux groupes de salariés? Et une question plutôt pour le requérant. À quelle époque s'est constitué le syndicat des travailleurs non salariés, l'autre syndicat, et combien de membres y ont adhéré et quels sont toujours les droits sociaux par rapport aux travailleurs salariés? Et aussi, encore une question pour le requérant, combien de membres du syndicat concerné NAA travaillent encore au présent au sein de la société? Merci, je vous remercie. Merci, Monsieur le juge Chikuta, s'il vous plaît. Thank you very much. I would like to have three questions, probably to both, to the applicants and also the government, in order to clarify the situation of this trade union business. First question is, how many employees totally Company P had in material time in 2001, 2002? Second question is, how many trade unions were attached to Company P, since probably this NAA was not the only one. And linked to that question, I would like to know how many members had other trade union organizations and how many members had Nouvelle Alternativa, because as I could read in materials that there was in this Amparo appeal, the applicants said that they argued that in dismissing them, the employer had sought to eradicate the trade union NAA because it had dismissed all the workers that were known to have belonged to that union. So it is not clear whether NAA trade union were composed of 6 members or many more. And then the last question is what kind of positions the applicants had in NAA trade unions, since in the dissenting opinion of Judge Power it is said that the applicants, in publishing the offensive cartoon and articles, were acting in their capacity as trade union representatives in the aftermath of a contentious labor dispute. While in material in front of us, it seems that, and it was said, I think, by the governmental representation now, that the applicants were not in fact representatives of trade unions, also because, according to Spanish law, trade union representatives cannot be dismissed or disciplined on account of their representation duties for the duration of their office, nor within 1 year following the expiry thereof. So it means that in the instant case,
it seems that all courts, in all instances, they dismissed the applicants, which would not be possible according to the Spanish law. Thank you very much. Merci, Monsieur le juge Lorenzen, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. I would like to put one question addressed to both parties. In this case, the Spanish courts found that the applicant had transgressed the permissible limits of expression, that the transgression was serious, and that dismissal was justified. My question to the parties is, in that case, was dismissal, as being the most severe sanction, the only one possible, or were more lenient sanctions also within the range to be applied? Or put in another way, if a mere warning was not considered sufficient, was dismissal the only sanction possible? Thank you. Merci, Monsieur le juge Lopez Guerra, s'il vous plaît. Thank you, Mr. President. I only wanted to make a question concerning a theme who has been raised by the representation of the applicants, making reference to that it seemed that one of the managers of the company made some offers to some representative of the workers, offering them some kind of economic benefits in order to convince their co-workers to renounce to the advantages obtained by the judgment of the courts. I would like to know whether you refer to this. I mean, these representatives were the same one affected by the drawings and pictures, or were they different ones? Because for me it was not completely clear if I mean these representatives were the same or were they different ones. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres mains, mais j'ai personnellement aussi une question à poser aux deux parties, car je crois avoir entendu le représentant des requérants dire qu'à la suite du licenciement des requérants, leur syndicat a été dissous ou a disparu, alors que je crois avoir entendu le représentant du gouvernement dire que le syndicat des requérants avait continué d'exister. Alors cette question recoupe un petit peu celle de mon collègue le juge Chikuta, mais j'aimerais bien avoir une clarification des deux parties sur ce point factuel, mais à mon avis important. Merci beaucoup. Je crois que comme il y a de nombreuses questions et pour faciliter la préparation des réponses à ces questions de la part des représentants des partis, il est naturel de décider une pause de 20 minutes. Donc nous reprendrons l'audience, si vous le voulez bien, à 10h50. Merci. La Cour. Asseyez-vous, je vous prie. L'audience est reprise et je redonne la parole à Maître Garcia Quintero. Maître, s'il vous plaît. Con la venia. Contestaremos las preguntas que nos fueron directamente formuladas, siguiendo el orden en el que fueron hechas. Contestamos, pues, a la
juez de Turquía. Perdón que no le pronuncie su nombre, pero no tengo la habilidad de hacerlo en su idioma. Nos pregunta cuántos afiliados había en el sindicato. Supongo que se refiere a cuántos afiliados llegó a tener el sindicato, cuántos tenían origen y cuántos tuvo después del despido. El sindicato fue creado en el año 2001, justamente en abril del 2001. Una vez alcanzan firmeza las sentencias del Tribunal Supremo que declara la laboralidad de la relación entre partes, cuestión además esta que es prerequisito o requisito necesario en los términos no solo de la legislación nacional española, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, Ley 685 de 1 de agosto, que reserva la forma asociativa sindicato a los trabajadores o empleados por cuenta ajena, con exclusión, desde luego, de quienes no tienen esta condición, que podrán crear las asociaciones profesionales que crean por conveniente para defender sus intereses corporativos, pero que no son en ningún caso un sindicato. En cuanto a esta peculiaridad del artículo 1 de la Ley 1185, Ley Orgánica de Libertad Sindical, no hace además sino transponer el contenido de los artículos 2 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, hecho en la 31ª reunión celebrada en San Francisco el 17 de junio al 10 de julio de 1948 y que reitera la hecha en Ginebra el 8 de junio al 2 de julio en cuanto al convenio 98. Dichos convenios internacionales, que son presupuesto de la regulación interna en el Estado español, luego de la anormalidad del sindicalismo obligatorio y vertical que comportó el franquismo, reservan, como decíamos, el derecho a formar sindicatos y a pertenecer a los mismos a quienes tienen la condición de trabajadores. En el contexto de la empresa que nos ocupa, los únicos que tenían la condición de trabajadores eran aquellos trabajadores a los que la empresa, que jamás le había reconocido tal condición, la obtuvieron por vía de sentencias judiciales firmes declaradas por el Tribunal Supremo. Por tanto, el sindicato llegó a tener hasta 20 afiliados. El número total de los trabajadores que llegaron a obtener el reconocimiento de su condición de tales por vía judicial. De estos 20 afiliados o trabajadores, en este caso además es invariable, es lo mismo, es una relación biyectiva. Estos afiliados fueron devastados hasta el número de 6 a través de las maniobras a las que ya hemos hecho referencia y finalmente los 6 despedidos, con lo cual el número de trabajadores en activo, el número de sindicados y el propio sindicato quedó liquidado mediante la expulsión o despido de estos trabajadores. En el año de 2002, es decir, apenas transcurridos unos meses desde la declaración judicial de su condición de trabajadores laborales. Importa, a este respecto, hacer una aclaración, porque es esencial. En la empresa existen dos secciones fácilmente discernibles, separables. Una que fabrica bollería industrial, que es la actividad de esta empresa, y otra de los trabajadores que reparten. Diariamente, la bollería es un producto ultrafungible que ha de ser repartido diariamente. Respecto a los trabajadores que trabajan en el horno, amasando, o, en fin, confeccionando o elaborando los productos que luego han de ser repartidos, ahí nunca hubo polémica alguna sobre su naturaleza laboral, de su vínculo. Todos estaban de alta en el régimen general de la Seguridad Social y tenían reconocido pacíficamente por la empresa la relación laboral. El problema se suscitó respecto a aquellos trabajadores que realizaban el reparto con vehículos que la empresa exigía que fueran aportados por los propios trabajadores. Es ahí
donde se instala la discusión que resuelta judicialmente entre esos trabajadores que dicen de sí mismos que quieren que se reconozca su condición de trabajadores por cuenta ajena o trabajadores sin más, y la empresa que mantiene que son relaciones mercantiles ajenas al ámbito del derecho del trabajo. Esta precisión, esta aclaración, es pertinente porque cuando yo ya a estas alturas creo que con deliberación, de un modo deliberado, el representante del Estado español viene insistiendo en que los testigos Abad y Arévalo son miembros del comité de empresa, falta radicalmente a la verdad, porque los comités de empresa, es un poco difícil traducirlo a quienes no sean españoles, el comité de empresa es el órgano unitario de representación de los trabajadores, representación unitaria que se sobrepone a la representación sindical. Es decir, es un órgano de representación obtenido mediante comicios electorales en el que son detentadores del derecho activo y pasivo, es decir, a ser elegidos, en cualquier caso, a elegir, quienes tienen la condición de trabajadores. No existen comités de trabajadores autónomos, porque trabajador autónomo es una denominación que hace mérito a una relación que es la de autoempresario. Es decir, es el empresario que trabaja por su cuenta. Es decir, trabajador autónomo no tiene nada que ver con trabajador, en stricto sensu, y mucho menos con trabajador en el sentido laboralmente trascendente o del derecho del trabajo. No existe, o al menos no existía a la fecha en la que se producen estos litigios, ninguna regulación laboral del trabajador autónomo. En cuanto al régimen de seguridad social, porque se nos ha preguntado también de qué significa o qué trascendencia tiene el ser trabajador autónomo o no serlo, o ser trabajador por cuenta ajena. El régimen general de la seguridad social hace referencia a los trabajadores por cuenta ajena, es decir, a los trabajadores, es decir, a aquellas personas que venden su actividad a cambio de una retribución dentro de un ámbito organicista o organizativo de un tercero. Esa es la definición de trabajador asalariado, ¿verdad? Por tanto, y recensionando, sindicato es organización exclusivamente referida a asalariados. Sería discutible o no, en los términos de la legislación española, no. La inclusión también ahí de los empleados públicos, el régimen funcionarial, y las organizaciones de interés profesional, de empresarios que trabajan o empresarios que simplemente ponen capital, se llaman gremios, gildas o como se quiera llamar, o asociaciones patronales. Por tanto, no existe nada que se parezca o que sea asimilable a el sindicato o comité de empresa de trabajadores autónomos. Ello es una antinomia en sus propios términos. El ámbito funcional del sindicato, nos remitimos al artículo 2 de sus estatutos, es el de empresa. El sindicato puede ser de actividad general, no limitado a una actividad, o bien puede ser un sindicato que tiene una actividad limitada a un grupo específico de trabajadores. Este era un sindicato de orientación libertaria, pero que ciñe su actividad al ámbito de una empresa y digamos, de modo singular, de la defensa de los intereses de unos trabajadores que son agredidos por una patronal. Agredidos en su esencia, porque le está denegando la condición de trabajadores, que no solo tiene vertencia o, en fin, trascendencia en orden al régimen de afiliación a la seguridad social, sino y fundamentalmente al derecho al paro, es decir, a ser receptor de prestaciones sociales en situaciones de paro o de desempleo, al Fondo de Garantía Salarial como garantizador de la indemnidad o de la cobranza de las indemnizaciones más allá de la solvencia o no de su concreto empleador, a un régimen
de prevención y de tutela de la salud en el trabajo, de prevención de riesgos laborales, dentro de los cuales, y muy singularmente, está el derecho a la limitación de jornada, que a un autopatrón nadie se la impone, el derecho al descanso interjornadas, el derecho a la limitación de la duración de la jornada, el derecho al descanso anual retribuido a las vacaciones. Y esos son derechos exclusivos, propios de la relación laboral. Esto era lo que la empresa pretendía negar antes de obtener la sentencia y luego, sentencia declarando la laboralidad, y luego, no solo pretendió, sino que obtuvo la renuncia de todos menos estos despedidos, una vez que los propios tribunales habían reconocido la relación laboral. Y esa renuncia lo obtuvo por instrumento de las personas que son aludidas en el pamphlet, en el boletín. Y esas personas aludidas lo hicieron no por un problema de discusión de modelos, de contratación, lo hicieron por el espúreo, por el reprobable motivo de obtener. Pardonnez-moi de vous interrompre à nouveau, Maître Quintero, mais il y a de nombreuses questions des juges. Est-ce que vous pourriez y répondre de façon précise et concise? Merci. Concluyo, señor. Por el único motivo de obtener el jefe de personal determinadas prebendas económicas. No lo decimos nosotros, lo dice el inciso 29 de la declaración de hechos probados de la sentencia dictada por el juzgado 17 de Barcelona. A ello nos remitimos. Se nos pregunta asimismo cuántos empleados había en Panrico. Lo hemos contestado en el año 2001-2002. En España, Panrico O'Donnell's Corporation International tenía más allá de 5.000 empleados. Lo dice la propia sentencia que estamos haciendo referencia. Es un dato pacíficamente admitido. De estos empleados, como ya hemos hecho mención, una parte estaban en régimen laboral, pues se habían discutido estaban en la fábrica, y la otra parte, más o menos el 50%, que estaban en el reparto, eran aquellos a los que se les negaba la relación laboral que los tribunales afirmaban. El conflicto al que estamos haciendo méritos se nucleó entonces no en la totalidad de delegaciones de la empresa, sino en Cataluña, concretamente en Barcelona. Ahí el número de trabajadores no es de los 5.000, eso estamos hablando de la totalidad de la plantilla en España. En realidad serían más o menos un 20, un 25% de esos números. O sea, es decir, unos 1.000 trabajadores en la provincia de Barcelona, más o menos 500 en Obrador y un número parecido en el reparto. Ya hemos respondido también, porque son preguntas del segundo de los jueces que nos pregunta cuántos trabajadores pertenecían al sindicato. Hemos dicho que inicialmente unos 20, después de que se les castigara con la pérdida de más allá de la mitad de la retribución, bajaron a ser un número de 6, que son los despedidos. ¿Qué puesto ocupaban los trabajadores pertenecientes al sindicato? Todos ellos, porque además esa la condición, eran repartidores, trabajadores que trabajaban en el reparto diario de la bollería, y si actuaban como miembros sindicales en el seno del conflicto, pues claro, es decir, el sindicato y el conflicto son indiscernibles. El íter, el camino de este conflicto y su desenvolvimiento es indiscernible el propio conflicto de la creación del sindicato y la consecuencia final del despido de la condición previa del conflicto jurídico. Y parece ser que se nos pregunta si, siendo delegados sindicales, podían o no, en atención a la legislación española, ser despedidos. Es cierto que el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, del Código de Trabajo en España, establece que los miembros de los comités de empresa tienen la opción, en el supuesto de la improcedencia del despido,
a la readmisión. Es decir, son ellos quienes determinan si se opta por cumplir la sentencia en el pago de indemnización o por la reposición, la restitución in re, in natura. Pero eso queda exclusivamente ceñido y limitado a los miembros de los comités de empresa, es decir, los elegidos en el proceso unitario, no en absoluto a los delegados sindicales. En España, en fin, es una anormalidad histórica, coexiste el proceso del sindicato, de representación sindical única y la representación sindical en el modelo, pues en fin, conocido en Europa. Eso tiene sus raíces históricas, como hemos dicho, en la no ruptura, en la continuidad, en la reforma democrática, y esto queda limitado a aquellos que forman parte, no como delegados sindicales, sino como delegados de personal o miembros del comité de empresa. Por eso, en este caso, no jugaba esta protección singular. Perdón. Se nos pregunta también si las personas que aparecían en el dibujo, es decir, en la portada, le fueron propuestas las ventajas materiales para conseguir que los que tenían en su favor. Excusez-moi d'être obligé d'intervenir encore une fois, mais vous avez un certain nombre de questions factuelles qui vous ont été posées par les juges et j'aimerais que vous y répondiez de façon précise et concise. Si vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, ce que je peux parfaitement comprendre, vous pouvez répondre à la Cour par écrit dans un délai de 15 jours à partir de l'audience. Mais le but de ces questions, c'est d'éclaircir des points de fait et non pas de revoir tout un contexte historique qui est certainement très intéressant, mais qui ne répond pas à l'objet des questions posées par mes collègues. Merci. Sí. 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 Pero yo no sé si he preterido la contestación de algunas de las preguntas. Está contestando la que yo tengo listada como antepenúltima, o penúltima, realmente, la realizada por el juez español, señor López Guerra. Pasaría después ya directamente a contestar la formulada por el señor presidente, que fue la última de ellas. Algunas preguntas, yo no sé si en realidad pudieran entenderse como idénticas, pero yo creo que coinciden en su centralidad. Por eso estoy dando contestaciones que satisfagan el mayor número de preguntas de la misma naturaleza, ¿no? En cuanto a si las personas aludidas, es la pregunta que hace el señor Guerra, en la portada, en el dibujo, eran o no a estas personas que mediaron o influyeron para que se renunciara a la condición de asalariado por aquellos que tenían reconocido en virtud de sentencia firme y por tanto irrenunciable. La respuesta es sí, eso es lo que se explica, eso es lo que además se afirma en el expositivo fáctico 29 de la sentencia. Y si tras el despido el sindicato desapareció, le hemos contestado. Evidentemente nadie, después de las penalidades sufridas por esos trabajadores, ha vuelto a solicitar ni que reconozcan como relación laboral, ni a constituir ningún sindicato basado en la premisa de que son relación laboral, y mucho menos en este sindicato. El sindicato evidentemente feneció, y es una de las consecuencias exorbitantes y realmente espurias de la decisión del despido. Es la erradicación del sindicato, el despido de todos los sindicalistas. Por eso, y aquí concluyo, por eso, en el procedimiento de despido no hay ni la más mínima alusión a una responsabilidad individualizada. Podría tratarse de un hecho común o conjunto, pero habrá que decir en qué consistió el concierto previo y en qué medida cada uno de los concertados en la elaboración del boletín realizó, así sea fraccionalmente, algunas de las conductas que aquí se dan como presupuesto del lícito ejercicio de ius puniendi laboral. Y curiosamente,
en la sentencia, ni en el orden interno español, ni en la tercera sección se elabora la más mínima justificación de lo que al fin y a la postre es la intolerable responsabilidad objetiva de carácter colectivo. Nada más. Merci, maître. Je donne la parole à monsieur Iroursun Montoro, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Sur la question de la différence entre les employés salariés et non salariés. Avant ça, je veux dire que tous les requérants, les 6 requérants, ont vu reconnu sa condition d'employé salarié par décision des juridictions de travail espagnoles au moins 7 ans avant de les faits. C'est-à-dire, à l'époque de les faits, tous les requérants sont travailleurs, employés, salariés. Ils ne sont pas, à l'époque, non salariés. En tout cas, concernant le statut juridique de cette différence, je peux dire qu'il y a, à l'époque, des différences concernant la protection sociale, notamment sur l'assurance chômage. Aujourd'hui, il y a une modification de la loi espagnole, mais à l'époque, il y a une différence de protection sociale. Concerning the number of people that works in the company, today they are around 7,000 in Spain. Most of them, taking into account the fact that has been established by the Spanish court, most of them are members of any trade union. And the trade unions that has the majority of members in the company goes Unión General de Trabajadores and Comisiones Obreras. These 2 trade unions are the most the most important trade union in Spain, who has the most representative numbers in Spain. I would like to mention that in the judgment of the Spanish courts, in particular in the judgment of the judge, the social judge, has been mentioned that has been the representative of the Unión General de Trabajadores who called for take note by a notary of the content of the review of the trade union of Nueva Alternativa. It has been mentioned also if it would be possible to give the number of people that has been member of Nueva Alternativa. I agree with the defendant that in the moment in which the company decide to dismiss the workers, there is only 6 members of the trade union. But I have to clarify that the Spanish court decided that in the case of 2 of the members, the decision of the company was illegal, and then recognized that the dismiss of these 2 members of the trade union is not legal. For that reason, I have said that at least these 2 members could continue to be members of the trade union and act as such. There is also a question concerning the legal protection given to the representative by the Spanish law. The protection is given to both the members of the Committee of Workers or to the members or delegates of these most representative trade unions in the company. The question is that the members of Nueva Alternativa has never been elected as members of the committee, even as have been said 7 years before the fact, they have been considered legally as workers. They have not this protection also because the
the trade union No Alternativa has never been a most representative trade union in Spain. So the delegates of this trade union has no right to be to have the legal protection given by the Spanish law. Finally, I'd like to mention the question concerning this representative that has been received the offer of money. And I mentioned that in the FAT 29 of the judgment of the Spanish courts, in particular the judgment of the Social Court of Barcelona, that is included in the dossier. In the FAT number 29 has been mentioned this question, but the people who receive this offer has not been the representative that has been included in the cartoon. The FAT said that 2 workers of the Basque Country delegation of the company received this offer. And the workers dismissed, in the case that you have before you, has worked in Barcelona. And the people that is included in the cartoons are the president, are the secretary of the committee of workers of the company, but they work in Barcelona, not in the Basque Country. It's very easy to check, because the FAT talk about Mr. Jesus Aníbarro and Mr. Daniel González López, and in the bulletin you can see that we are talking about Monsieur Arévalo and Monsieur Abad. I am afraid that they are talking of different people. Thank you very much. Merci, monsieur. Nous en arrivons au terme de l'audience. Je remercie les comparants qui ont assisté la Cour par leurs interventions et par leurs réponses à ces questions. La Cour va maintenant délibérer sur la recevabilité et le fond de l'affaire. L'arrêt sera rendu ultérieurement. Les parties seront informées de la date du prononcé de l'arrêt. L'audience publique est levée.